Queremos en el día de hoy transmitir una información a la población que consideramos que es de mucha importancia por el hecho de que hemos aclarado algo que lo suponíamos que ustedes habrán sido testigos, porque con ustedes hemos hablado muchas veces, de que la variante del virus que teníamos en este momento era una variante diferente. ¿Y por qué decíamos que era una variante diferente? ¿Y por qué realizamos este estudio? Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que notamos desde el punto de vista clínico que parte de la población ya lo puede haber apreciado? Primero, que la transmisibilidad de este virus cambió. No es la misma que teníamos en el año 2020, en el cual veíamos que si una persona era positiva, la poníamos en su casa, en su burbuja, y generalmente pasaba la enfermedad sin que nadie en la casa adquiriera la enfermedad. Posteriormente, después de enero aproximadamente, empezamos a notar un cambio en ese comportamiento, porque cada vez que llevábamos a alguien en la familia, se contagiaba prácticamente casi todo. Y tuvimos ejemplos muy claros y evidentes, familias de 8 integrantes de la familia, y los 8 integrantes de la familia resultaron positivos. Y eso no pasó en una oportunidad, sino que pasó en más de una oportunidad. Entonces eso nos muestra que la transmisibilidad es diferente. La transmisibilidad es diferente también, uno lo ve por la positividad que tiene esto. Ustedes saben que la positividad es el número de contagios positivos relacionado al testeo del día. Eso, como límite superior de la normalidad para una población, es 4%. Y nosotros, el Uruguay estuvo casi todo el tiempo entre 1 y 2%, hasta que se elevó a valores de 4, llegando hacia fin de año. Y posteriormente a diciembre los valores empezaron a aumentar de la positividad, y son valores que están oscilando hoy por hoy entre 10 y 25%, es decir, una positividad altísima. Eso también muestra un comportamiento diferente y que explica la alta transmisibilidad. Pero aparte de eso, ¿qué otra cosa vimos diferente? Vimos diferente el hecho de que los casos en quienes se presentaban. Empezaron a aparecer muchos casos en niños. Hoy por hoy tenemos niños de 8 meses, 11 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, 9 años, en un número importante que antes no lo teníamos. Después, en la población joven que veíamos, que se infectaban, sí, pero ¿qué pasaba? Cursaban la enfermedad con una relativa tolerancia buena y no había complicaciones. ¿Qué es lo que tenemos hoy por hoy? Gente joven, y cuando decimos joven, menor de 50 años, que cursa la enfermedad y en un porcentaje termina en el CTI. Hoy por hoy, en los CTI de Paysandú, tenemos aproximadamente un 40% que está integrado por gente de menor de 50 años. Más que preocupante. Y después, la otra cosa que llamó la atención, que el número de muertos creció, que eso es lo que se está estudiando a nivel del ministerio, que nos parece muy bien, para ver si esto también aumentó la letalidad, es decir, el número de muertos. Nosotros en Paysandú eso no lo hemos visto. Paysandú tiene 1% de mortalidad, lo cual se ha mantenido en el tiempo. Y si nosotros miramos la letalidad del Uruguay en su entorno, en su totalidad, ronda en el 1,2, 1,3%. Es decir que nosotros no vemos un aumento de la letalidad. Lo que sí es que al tener un mayor número de infectados, el 1% no es lo mismo 1 de 100 que 1 de 3.400, que es como tenemos en Paysandú. En Paysandú, hoy por hoy, tenemos cerca de 3.400 infectados activos, y de infectados desde que empezó la enfermedad, y tenemos 33 muertos. O sea que tenemos el 1% clavado, ¿tá? Y en el país es un poco superior, es un 1,2, un 1,3. Pero está bien estudiarlo, está bien hacerlo epidemiológicamente. Nosotros creemos que por ahora no tiene una mayor letalidad, lo que es, al haber mayor transmisibilidad, el 1% no es lo mismo. Todo eso determinó que nosotros
tratáramos de ver qué variante era esta y de hacer estudio, lo cual no es fácil, pero lo realizamos, dirigido, hicimos dentro de las personas que estaban en contacto con eso, con esos casos positivos, hacerle un chequeo del hisopado y mandar un hisopado, en el caso de ser positivo, a estudiar a el laboratorio. Lo hicimos acá en Paysandú con el laboratorio 10, por eso hoy está el doctor 10 con nosotros acompañándonos, porque él es médico laboratorista, y entonces a través del laboratorio logramos confirmar que la gente que mandamos a analizar dio la cepa P1. O sea que aquello que nosotros le decíamos y que ustedes son conscientes que en reiteradas ocasiones les dijimos, para nosotros esta es la cepa P1, hoy está confirmada. Hoy, a través del laboratorio, por eso ahora el doctor les va a explicar a ustedes qué es la variabilidad, esa variante P1 del virus, que es la que tenemos en Paysandú y que yo quiero que la gente escuche esto y que tome conciencia que estamos ante una eventualidad grave. Si nosotros no tenemos conciencia hoy por hoy de la cosa más importante que hay, que es evitar las aglomeraciones, va a ser muy difícil que salgamos de esto. Así que bueno, los dejo con el doctor Díez, médico laboratorista, que les va a hablar un poco de qué es la variante P1 del virus COVID-19. Agradecemos al doctor Carlos Leoni, en el cual mantenemos a veces una situación de diálogo por estas instancias que nos viene preocupando. Yo creo que resumiendo y conceptualmente para lo que dijo el doctor, muy bien expresado, 3 o 4 palabras, el cambio total de paradigma en esta pandemia. Dejó de ser aquello que era una enfermedad mayor de 70 años, dejó de ser aquella enfermedad en la cual los jóvenes se sentían que no se iban a infectar, y cambió totalmente el nivel de afectación de grupos, en el cual justamente la observación que tenemos nosotros desde el punto de vista clínico sanatorial es que hay un mayor compromiso en personas menores de 50 años. Esto, como decíamos, lo veníamos observando, y también la mayor gravedad que tenían. Quisimos, cuando se nos convoca, inmediatamente instrumentamos un procedimiento interno, que es en aquellos pacientes en los cuales iba a hacer la pesquisa o la sospecha, tomamos doble muestra de aspirado, se mandó una al laboratorio para confirmar que efectivamente era un COVID positivo. Cuando viene la confirmación, esas muestras fueron al Instituto Pasteur, que nos informa poco tiempo después que los 3 pacientes eran portadores confirmados por el Pasteur de la cepa P1. La cepa P1, una variante, por definición, en esta enfermedad es un aspecto de los virus que comparte determinadas formas antigénicas comunes. Eso es una variante. Del punto de vista de las variantes, hoy en día lo que se está usando, lo que se recomienda o lo que se observa es la clasificación que hace el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos. Existen 3 grupos de variantes: variantes de interés, variantes de preocupación y variantes de gran preocupación, o como algunos le llaman, terroristas. Esta variante P1, originada en Manaus, ciudad capital del estado de Amazonia, inicialmente, y detectada en enero en pacientes que fueron a Estados Unidos y se le comprobó que tenían esta cepa P1, que habían estado en Manaus, se origina inicialmente en Manaus y por la baja precaución se disemina rápidamente a todos los estados de Brasil. Eso, cuando empieza a suceder, y hoy por hoy se está hablando que Brasil, por su contexto, con casi 400.000 muertos, es un laboratorio virológico de variantes, veníamos ya presumiendo, por las fronteras que tenemos cerca, que esto podía ser una realidad en nuestro medio.
ya existía una publicación del Instituto Pasteur en el cual sobre 175 muestras analizadas de variantes de COVID habían detectado por lo menos 24 muestras positivas para la variante P1 en algunos departamentos. Nosotros tuvimos la inquietud de ver si efectivamente certificar de que eso estaba sucediendo así y tal cual se confirmó. La variante P1 tiene una conformación especial que tiene lo que se monitorea dentro de la variante es una proteína que se llama Spike, que es la proteína que se une inclusive que el virus el cual une en la célula. Esa proteína es la que se monitorea desde el punto de vista del laboratorio y es lo que se detecta como uno de los pasos para que el laboratorio virológico molecular sospeche y pruebe después que se está frente a esta variante. La incursión de variantes de este tipo indudablemente que plantea dos o tres problemáticas. Por un lado, que nuestro país está con alta carga de circulación viral, sostenida y con un nivel de vacunación medio en la población, en algunos lugares con buenos estándares, alcanzando y en otros no tanto. Eso que hace que la presión que está teniendo el virus en relación a la población vacunada, no vacunada, parcialmente vacunada, induzca a que se generen variantes, inclusive que esta variante esté más actuando. Los problemas de las variantes, como de alguna forma decía el doctor, es que impactan sobre 4 procesos de la pandemia. Por un lado, que estas variantes pueden de alguna forma determinar una mayor transmisibilidad. Está probado que esta cepa P1 es 1,5 a 2 veces más transmisible que la variante anterior del coronavirus. O sea, que nos origina el doble de contactos. Por otro lado, se sabe que esta variante puede afectar la evolución de los pacientes, en el sentido de conducirlos a una mayor gravedad. Y esto también está probado por trabajos internacionales que no han sido todavía evaluados en nuestro país, pero que están en marcha, de que por lo menos tiene 1,8 más de mortalidad que la variante anterior del coronavirus. El otro punto es la reinfección. Cuando comienza todo esto y durante muchos meses se decía, el COVID no se reinfecta a la gente y de hecho empiezan a aparecer algunas publicaciones sobre mediados de año o en septiembre que empiezan a notificar reinfecciones, lo cual pone un poco el acento en ese tema. El problema es que estas variantes tienen la capacidad del 20 al 40% de los casos de dar reinfecciones en los pacientes, lo cual es otra problemática. Y la otra problemática es el impacto en la vacuna. Lo que se ha visto a nivel internacional, no todavía comprobado localmente, es que el impacto en la vacuna se hace en 2 etapas. Cuando nosotros evaluamos que anticuerpos neutralizantes generados por la vacuna o anticuerpos naturales generados por alguien que tuvo COVID, los anticuerpos son de 2 maneras. La vacuna no genera anticuerpos neutralizantes. El COVID genera anticuerpos naturales. ¿Qué pasa cuando una persona se toma contacto con la variante P1? Que estos anticuerpos neutralizantes o naturales puedan no ser tan efectivos para la transmisión sintomática o asintomática de la enfermedad. Esto se probó en estudios internacionales, no en nuestro país todavía. Y el segundo punto es, ¿esta variante P1 afecta la letalidad o la mortalidad en vacunados? Hoy por hoy, la respuesta que hay es que en algunos casos se ha visto que sí, pero desde el punto de vista de las opiniones de los infectólogos de nuestro país y de los especialistas, no se ha constatado que en pacientes vacunados
la variante P1 impacte en la mortalidad de los pacientes. Porque siempre cuando se inicia todos los procesos de vacunación, de las 3 vacunas que se están actualmente disponibles, uno de los puntos clave que siempre se dice es que estas vacunas impiden que la persona se muera y que llegue al CTI, lo cual es un gran paso, es lo más importante, porque justamente lo que nos está condicionando una de las mayores problemáticas son los pacientes que se mueren diariamente. Las vacunas ese impacto lo bajan en forma sustancial. Al parecer, la variante P1 no tendría impacto en ese sentido, sí un primer impacto sobre el primer paso, que es anticuerpos neutralizantes o anticuerpos naturales. Bueno, desde el punto de vista de laboratorio, existen algunas otras pruebas que hacen los especialistas para evaluar algunas particularidades de las variantes, y como para finalizar, plantear justamente que esto, como dice un documento que recién acaba de publicar el Grupo Asesor Científico, plantea que en el Uruguay el rumbo de la pandemia no es conocido. Deja la puerta abierta en el sentido de lo que puede pasar desde el punto de vista de la pandemia el Grupo Asesor Científico con la inserción de estas variantes en el estado actual de situación. Esto no quiere decir de ninguna manera sembrar un tema de desesperanza, ni mucho menos, pero sí plantear una situación en la que meses atrás no sabíamos, no conocíamos, y hoy por hoy estamos enfrentados a esto, con lo cual el Grupo Asesor Científico recomienda 2 o 3 acciones que deben implementarse en forma permanente. Una de las acciones es monitoreo casi permanente, por lo menos en algunos lugares, y dirigido de las variantes genómicas que podemos estar teniendo. Porque puede no ser la variante P1 la única variante que esté en este momento. Puede ser que mañana se esté planteando otra variante. De hecho, en esas muestras primero que analizaron ellos, de 24 pacientes, ya vieron que había una variante británica y que había una variante P2 que es de origen brasileño también. Con lo cual, la vigilancia genómica, que quiere decir sobre el banco de muestras que se van creando, es necesario, como se está haciendo, que el Instituto Pasteur vigile qué es lo que está pasando con la pandemia en el Uruguay. Por otro lado, muy importante, reforzar los criterios actuales de prevención frente a esta enfermedad, en el sentido del uso de la mascarilla, del distanciamiento, del lavado de manos, como elementos de enorme valor. Por otro lado, tratar de interconectar de alguna forma lo que hicimos con el doctor Leoni, pero tal vez en una forma un poco más general o protocolizada o sistémica, vigilancia clínica de pacientes con vigilancia genómica, para llevar a la vigilancia genómica de alguna forma información de que en alguna situación puede haber algún otro tipo de problemática. Bueno, entonces como pueden ver, yo creo que el tema del coronavirus, la pandemia y el Uruguay, para nada está finalizado. Yo creo que si bien está en una situación en la cual las vacunas son una respuesta, son en definitiva, como se dice, la luz final del túnel, pero hay que seguir con las medidas, hay que seguir con los cuidados y debemos, hoy por hoy, como nunca, el apoyo de la ciencia en esto. La ciencia básica y la investigación han demostrado que en estas situaciones son de indudable valor, y yo creo que nuestro país se ha posicionado en ese sentido con argumentos y con técnicas que son de un gran desarrollo de laboratorio, como es la vigilancia, en el cual ustedes tienen que pensar que lo que vigilan ellos son, pero muy pequeñas modificaciones que tiene el coronavirus en su estructura, que es lo que hace que sea una variante. Si será
el coronavirus de forma pero tan diminuta que hasta algunos han dicho en algunos reportajes internacionales que todo el coronavirus del mundo pudiera entrar en una lata de refresco. Para ver un poco la magnitud, por un lado, de la problemática que puede ser y el laboratorio muy sofisticado que tienen que tener para análisis de esto y las técnicas muy precisas con estándares para llegar a conclusiones válidas. Estamos en una situación que es grave, que es preocupante, y entonces esto se lo queremos transmitir a la población porque esto depende de todos nosotros. Si la comunidad en su conjunto no adquiere la responsabilidad, estamos ante una situación de muchísimo riesgo. Por eso les informamos para que las personas cuando están informadas pueden actuar de otra manera. Lo que le queremos llevar por ahora de nuestro seguimiento epidemiológico y para llevarles una luz de esperanza es que de todas las personas que últimamente han estado en el CTI y que nosotros hemos hecho el seguimiento porque hemos incluido este dato, solamente 3 estaban vacunadas. Y las 3 que estaban vacunadas tenían vacunas de menos de 9 días de administrada, es decir que no pueden estar actuando todavía el poder de la vacuna. Es decir, las personas que están en CTI y las personas que están en el área COVID también, es decir, aquellas personas que requieren internación para vigilarla porque tienen un cuadro clínico importante, esas personas tampoco están vacunadas. O sea, esto nos abre un poco la esperanza y nos dice y nos señala que hay que vacunarse. Así que bueno, esto es la información que le queríamos dar. Esto no es para poner ansiedad, porque nosotros y ustedes, que son los medios de comunicación, lo que deben y están obligados ustedes a mandar a la población son señales de esperanza y de cosas preocupantes, y no causar angustia y miedo a la población. Eso no se debe transmitir. El miedo es lo peor que se le puede implicar, y en eso sí que el periodismo tiene mucha responsabilidad. Queremos un periodismo responsable, un periodismo abierto como somos nosotros, y que a la población la informe, pero con esperanza y sin meterle miedo. Muchas gracias y a las órdenes para lo que quieran preguntar. Doctor, ¿cómo están las camas en CTI COVID? Recién decía que los estudios y más, pero ¿cuántas personas hay? ¿Cómo está el tema de camas? Las camas en el CTI están ocupadas en un número muy importante. Ayer comentábamos a algunos de los medios de prensa que nos comunicaron de que estamos en el número máximo de camas que nos tocó. Hay 18 camas ocupadas entre los 2 prestadores. Eso es un número muy alto, eso es preocupante, pero Paysandú todavía tiene la capacidad de responder y existen todavía camas. Pero sepan ustedes que las camas son finitas, sepan ustedes que esto va asociado a un manejo del oxígeno, que cuanto más internación, el oxígeno también puede llegar a faltar. Entonces son 2 cosas muy preocupantes y 18 camas es un número muy alto, por más que tenemos dentro de esas 18 camas 2 pacientes de la región que no corresponden a Paysandú. Recién decía la importancia de vacunarse. En Quebracho el otro día se inscribió gente, fue gente, y sin embargo fueron 200 y poco vacunas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Esa no es la información correcta. Eso es lo que debemos transmitirle a la población. Lo que sucedió en Quebracho es algo muy especial, que se los voy a explicar con mucho gusto. Nadie se quedó sin ser vacunado en Quebracho. Nadie fue y le dijeron, usted no tiene vacuna. No. Se agendó la gente mayor de 50 años. Y la gente de mayor de 50 años es en un número, en especial de la zona de Quebracho, para que ustedes sepan, que es la región más joven de todo el país. Entonces, por supuesto que por debajo de 50 está la mayor parte de la población. Y por encima de 50 son los menos. Entonces, los que se agendaron fueron esa cantidad y todos los que se agendaron recibieron la vacuna. Nadie quedó sin recibir la vacuna. ¿Tá? Entonces, queríamos tener más vacunas para esa población. Como tiene una población más bien joven, no la pudo recibir. Por supuesto que lo tenemos claro. Por supuesto que queremos a nuestro interior profundo, queremos a Quebracho, porque tiene la población joven, y yo eso lo pude ver personalmente, porque en el año 2011 o 2010, por ahí, cuando fue todo el problema de la implantación del aborto voluntario,
concurrí a dar muchas charlas de educación sexual. Y lo que más me llamó la atención fue el liceo maravilloso que tiene Quebracho. Y no podía creer la cantidad de gente que tenía. Yo dije, esto no estoy en Quebracho por la cantidad de jóvenes que tiene ese liceo. Y es por eso, porque tiene una población muy joven. Así que bueno, esa es una de las explicaciones. La tranquilidad, Quebracho, lo queremos, tiene gente excepcional, como la alcaldesa Silvia Vizoso, que trabajó en forma impresionante, como la doctora Castro, que también se dedica al área rural con tremenda responsabilidad y entusiasmo, toda esa población divina de Quebracho y la gente de la Cruz Roja que se me vino a ofrecer para actuar en forma honoraria. Todo se trabajó y todo pasó. Lo que pasó fue eso. Nadie se fue esperando una vacuna y que no la recibió. Eso no sucedió. ¿Cómo debe acceder la gente que ya se vacunó a los certificados? Porque varias personas me han dicho que han intentado por distintas formas. En Montevideo se los dan personalmente, pero en el interior no saben cómo acceder a eso. Son de varias maneras. Ayer, yo les voy a decir, me llevé la sorpresa porque yo tengo la aplicación coronavirus y la hablo para ver la información y veo mi certificado. Los están empezando a mandar a través de la aplicación coronavirus. Pero además de eso, en Paysandú, si ustedes necesita un certificado, usted va al vacunatorio de Comepa después de 15 días de haberse dado la vacuna y ahí se lo solicita y se lo dan. El hecho de que no se administre en el momento es porque la movilización de recursos humanos es brutal. Ustedes habrán visto, ustedes vieron todo lo que es eso. Si además tenemos que poner una persona para estar entregando este certificado, es muy difícil. Por lo tanto, los certificados se van a entregar, existen, y hay que ir al prestador y pedirlo en su lugar después de 15 días de vacunado, o los que tienen la aplicación, miren su aplicación que si completaron la vacuna les va a llegar un certificado con un QR que le está diciendo que usted tiene la vacuna completa.